Amados hermanos, queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este estudio de la Palabra del Señor. Muchísimas gracias por vernos a través del canal de YouTube de la Iglesia y esperamos que este tiempo sea de bendición para cada una de sus vidas. En esta tarde pues vamos a empezar a estudiar el libro de Éxodo y con las siguientes semanas que vienen, pues los demás hermanitos también seguirán con este estudio. Hoy nos toca ver Éxodo capítulo 1, versículos del 1 hasta el 22. Y si me acompañan, pues quiero hacer una oración para que el Señor bendiga este tiempo de estudio. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Padre Santo, Padre Eterno, en esta tarde queremos ponernos a tus pies, bendito Dios, para pedirte que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, bendito Dios, que abras nuestra mente, que estemos dispuestos a recibir tu palabra y que podamos, bendito Dios, en esta tarde pues salir instruidos a través de tu palabra y podamos, bendito Dios, tener ese corazón dispuesto para recibir todo lo que tú tienes para tu pueblo en este día, Padre. Muchísimas gracias por las personas que nos ven, por los que aún no te conocen, que tú bendigas, bendito Dios, esas vidas, que toque su corazón, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de su alma, bendito Dios. Y también a los hijos tuyos, a los miembros de esta iglesia de Colmenar Viejo y Manzanares del Real, que tú bendigas sus vidas y que sea de edificación para cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Padre, por esta tarde. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin más, les invito a hacer la lectura en el libro de Éxodo. Dice capítulo 1, versículo 1 al 22. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba allá en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y a las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son más robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: Echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Es terrible, ¿no? La servidumbre en la que estaban inmersos los israelitas ahí en Egipto. Después de que José, recordemos, José pasó por muchas peripecias, ¿no? Por muchas calamidades hasta llegar al puesto donde estaba, de primer ministro de Egipto. Esto quiere decir que era el segundo al mando después de Faraón.
Y él ayudó para que el pueblo de Egipto tuviera comida en los tiempos de hambruna, también para preservar al pueblo de Israel. Porque recuerden que Jacob y sus hijos vinieron también a Egipto por la escasez de alimento que había en ese momento, ¿no? Y aquí pues dice que el nuevo rey se olvidó de José, ¿no? Dice, no conocía, dice a José. Entonces ahora están en un pueblo nuevo, en una tierra nueva, y están buscando, ¿no?, integrarse a esta nueva vida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hasta el final de todo esto, de la lectura que hemos visto, el pueblo está amenazado por este nuevo rey de Egipto. Y mayormente están sufriendo los niños varones, ¿no? Y el Señor, pues, no es lo que le había ofrecido a Abraham. A Abraham le dijo, haré una nación grande de ti. Y aquí el faraón quería romper ese pacto que hizo Dios con Abraham. Quería destruir a los israelitas. Dice que en el versículo 16, ¿no?, que cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Vemos cómo Satanás intenta destruir esa simiente de donde vendría el Salvador, ¿no? Quería destruir todos los niños. Dijo que de la simiente de Abraham, pues nacería el Salvador. Cuando en Génesis también Dios le dijo a Eva que de tu simiente pues nacerá quien pise la cabeza a Satanás, ¿no? Y entonces aquí vemos que Satanás ya quería destruir eso. Y en muchas ocasiones nos sentimos que en nuestra vida como que todo está en nuestra contra. Muchas veces parece que todo nos va mal, ¿no? Muchas veces decimos, es que ya no me puede ir peor. Y sin embargo nos va mucho peor de lo que nos estaba pasando hasta ese instante. Muchas veces podemos pensar como que todo está en nuestra contra. A veces parece que nada nos va a salir bien o nada nos sale bien y que todo está programado para que me vaya de mal en peor, para que empeoren las cosas. Y algunas personas le llaman esto la ley de Murphy, que dice que si algo malo puede pasar, eso me va a pasar a mí, o eso me pasará. Y es lo que ocurrió con el pueblo de Israel durante los años que estuvo de esclavo en Egipto, ¿no? Venía mal sobre mal contra ellos. Les ponían cargas, les ponían trabajos muy, muy exigentes a cada uno de ellos. Y la pasaron realmente mal, porque se podría decir que les hacían la vida imposible. Querían destruirlos. Y por si fuera poco, no les dejaban marcharse, ¿no? Dice que no les... tratemos de destruir a ellos porque se vayan a unir a otros pueblos y se vayan a ir. No solamente no querían que aumentara en número, sino que tampoco les querían dejar irse, ¿no? No les querían dejar marchar. Y si hay alguien en la historia de la vida humana, en la historia universal, que podría quejarse de ser víctima de esta ley, de la ley de Murphy, estas serían los israelitas. Ellos eran los que podían decir, a mí me ha tocado vivir esta ley de Murphy, porque todo lo malo que podía pasar, me está pasando a mí. Querido amigo, amado hermano, Dios permite que los suyos pasen por dificultades. Muchas veces pensamos que ya porque vamos a la iglesia, ya no nos va a pasar nada malo. O muchas veces la gente piensa que porque estoy sirviendo a Dios,
siempre me va a estar bendiciendo y no voy a tener necesidad de nada. No, al contrario. Vamos a ver que Dios mismo dijo que Israel sufriría en un pueblo que no era el suyo. Todos los cristianos pasamos por dificultades, pero los propósitos de Dios son perfectos. Aunque a nosotros humanamente nos parezca incomprensibles. Todo tiene una razón. Todo tiene un porqué cuando pasan las cosas en nuestra vida. En la aflicción de los israelitas en Egipto, Dios mostró su gran poder, su protección, su amor, el cuidado hacia su pueblo, porque de una u otra forma estaba preservando la vida de los niños, ¿no? Estaba cuidando de las personas adultas que hacían esos duros trabajos. Déjeme decirle, amado hermano, querido amigo, que vivimos en un tiempo en que la presión sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios, va en aumento cada día. No hace falta más que escuchar las noticias. En tal situación, en tal parte del mundo, hermanitos han sufrido persecución, han sido quemadas iglesias. Y yo me pregunto en mi sano juicio, ¿por qué? Si nosotros no hacemos nada malo, nosotros lo que predicamos es ama a tu enemigo. Esas cosas que son absurdas para el mundo, ¿no? Nosotros tratamos de vivirlas, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado ese ejemplo. Y toda esta persecución no es solamente debido a que la verdad cristiana, la verdad de la Escritura, está alcanzando hasta lo último de la tierra. Y yo me regocijo cuando sé que ya falta poco para que todo el mundo escuche de la palabra de Dios. Así que, amado hermano, le animo a que usted sea también partícipe de llevar este mensaje de evangelio. Mire, llegaron misioneros de distintas partes del mundo a Ecuador y llevaron el mensaje del evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Por qué buenas nuevas? Porque es algo bueno que nosotros anunciamos. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso les anunciamos. La salvación de su alma a través de nuestro Señor Jesucristo. No hacemos nada malo. Y sin embargo, los políticos, las administraciones, nuestros familiares inconversos, nos presionan de tal manera que a veces decimos, ¿vale la pena? ¿Sirve para algo? Y la respuesta es sí, vale la pena. Como decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿No? Vale la pena servir al Señor. Y ya veremos más adelante por qué. Lo que vemos sobre muchos temas es visto, lo que nosotros vemos sobre muchos temas. Por ejemplo, el homosexualismo, por ejemplo, el adulterio, por ejemplo, la fornicación, por ejemplo, el adulterio, para las personas de fuera es visto como inmoral y ofensivo. ¿Por qué? Porque estamos atentando contra, según ellos, contra la libertad que tiene cada persona de elegir. Pero no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, varón y hembra los creó. Dice la Escritura, y se unirá a su mujer, hombre y mujer, y será una sola carne, cuando Dios bendijo a Adán y Eva. En la creación, Adán y Eva, ¿no?
Por eso le digo que hoy en día muchos dentro y fuera de la iglesia se preguntan si el cristianismo tiene futuro. ¿El cristianismo tiene futuro con tanta opresión, con tanta persecución? Yo le digo que sí. Si no, no hace falta nada más que mirar cuando Roma persiguió a los cristianos, quiso aniquilarles, y fue un motivo para que todo el evangelio se extendiera por el resto del mundo. Los propósitos y los planes de Dios son perfectos. ¿Cómo podemos vivir bien y con optimismo ante tanta hostilidad? ¿Cómo puedo decir yo si estoy predicando a un amigo y me dice: anda, déjame en paz, que eso no me interesa, que esos son cuentos que ya pasaron de moda y todo eso? Y encima cuando van y blasfeman el nombre de Dios. ¿Cómo puedo predicar yo el evangelio entre tanta hostilidad? Con la ayuda de Dios. Él es el que nos ha mandado a predicar el evangelio. Y Él es el que va a abrir las puertas. Nosotros debemos estar dispuestos a obedecerle. Y esta misma es la pregunta que enfrentó el pueblo de Dios. ¿Sirve de algo que nosotros suframos mucho aquí en este pueblo? ¿Servirá de algo? En Éxodo capítulo 1 y 2 vemos cómo el pueblo de Israel sufrió todas estas inclemencias, todo esto, ¿no? Ahora, todo esto nosotros también nos enfrentamos en el día de hoy con todos estos problemas en la actualidad. La presión, el engaño, la falta de respeto, la humillación. El libro de Éxodo lo escribió Moisés y dice que Éxodo significa salida. Es el segundo libro escrito por Moisés. Se encuentra entre los 5 libros del Pentateuco, o los 5 libros de la ley, o los 5 libros de la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y aquí vemos que continúa con el relato iniciado en el libro de Génesis. Vamos a ver un pasaje, Génesis 15:13. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 15 y el versículo 13. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Aquí le está hablando a Abraham, y le dice: a tu descendencia le va a pasar esto. Decía que la descendencia de Abraham permanecería 400 años en Egipto, y relativamente es lo que pasó. Si adelantamos un poquito al capítulo 12, versículo 40, vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y el Señor le había dicho a Abraham que morarían en tierra ajena y serían oprimidos 400 años, ¿verdad? Y aquí la Escritura pues es unánime en todo esto. Dice que fueron 430 años. Y la carta del apóstol Pablo a los Gálatas lo confirma. Confirma este periodo. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículos 16 y 17. Gálatas 3, 16 y 17. Dice la Escritura: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa que le hizo Dios a Abraham, de donde saldría el Salvador.
Y aquí vemos que la Biblia tiene esa unidad, ¿no? 430 años nos relata Pablo en la carta a los Gálatas. El libro de Éxodo narra la historia de la redención y salvación del pueblo de Israel. El mensaje de este libro está expuesto también en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 23 al 29. Ahí nos habla de todo lo que pasó en Egipto con el pueblo de Israel. Y si usted tiene tiempo, pues le invito a que haga esta lectura. Nosotros por el tiempo no vamos a hacerla aquí. En Génesis 12, 15 al 17, Dios le hizo una promesa a Abraham. El hombre a quien él sacó de la idolatría para que lo conociera y lo obedeciera y lo siguiera. Y selló esta promesa con un pacto. Vamos a regresar nuevamente a Génesis capítulo 12, versículos 15 al 17. Dice: también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Como vemos aquí, Abraham ya empieza a tener posesiones. Aunque se podría decir que no de la forma que Dios quería, ¿no? Porque Abraham mintió al rey de Egipto al decir que Sara pues era su hermana y no le dijo que era su mujer. Y entonces, antes de que haya adulterio, antes de que haya pecado, pues Dios hiere a Faraón, ¿no? Pero lo que nos llama la atención aquí es que ya Moisés iba teniendo sus bienes, ¿no? Y usted sabe que cuando hay una familia tiene que tener bienes. Y aquí le hace la promesa de un pueblo que dice que sería una gran nación. La promesa de una tierra. La familia de Abraham heredaría la tierra de Canaán. Y sobre todo esto, Dios prometió una simiente que vendría de Abraham. Un Salvador que derrotaría a Satanás. Usted sabe, nos han contado desde pequeños la historia de Adán y Eva, de cómo Satanás engañó a Eva en el huerto del Edén para que desobedeciera a Dios, ¿verdad? Desde ahí Satanás busca la forma de destruir al pueblo de Israel. Y aquí vemos que en Éxodo, ya entrando en el estudio de estos versículos del 1 al 5, la promesa de una nación se está cumpliendo aquí. Y enumera los hijos de Israel, o sea, los hijos de Jacob que llegaron a Egipto. Ellos, dice la Escritura, que eran 70. Y ahora en el versículo 5 es lo que nos llama la atención. Dice: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y pero José ya estaba en Egipto, ¿no? Entonces nos llama la atención de que Dios va obrando de una manera increíble, porque recuerden que hubo unos años de escasez, no hubo comida, y tuvo que Jacob venir a Egipto para pedir esa comida. Entonces ahí se cumple cuando los hijos de Abraham, en este caso el nieto de Abraham y sus bisnietos, vinieron a Egipto a pedir comida y se quedaron a vivir ahí. Ahora se han convertido, dice la Escritura, en una gran nación. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Llegaron a ser una gran nación, se llenó la tierra de ellos. Se cumple lo que Dios había prometido. Y ahora se han convertido en una gran nación, se multiplicaron de tal manera que llenaron ese país. Y por eso tuvo miedo el nuevo rey, el nuevo faraón. Y dice la Escritura: pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José.
versículos del 8 a 10 dicen. Entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dio a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya. Es irónico, ¿no? El saber que este nuevo rey, este nuevo faraón, no conocía a José, a la persona que había hecho tanto bien a su pueblo, y mucho menos a la descendencia de José. Al no haber conocido a José, el nuevo soberano no se consideraba en deuda ni con José ni con sus descendientes. Pero aquí el versículo 8 nos enseña una gran lección, amados hermanos, queridos amigos. Y me recuerda también cuando el pueblo de Dios, ahí estudiando el libro de los jueces, no conocían a Jehová. Y aquí es lo mismo. Este nuevo faraón no conocía a José. Y este versículo nos enseña una lección muy importante, y es que tenemos una gran responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a cada generación, especialmente a los niños. No solo a mis hijos. Si tengo vida, a mis nietos. Y si sigo con vida, a mis bisnietos también tengo que enseñarles la palabra de Dios. Porque de lo contrario se olvidan. De lo contrario no conocerán al Dios de amor, al Dios de milagros. Tenemos que enseñar a los niños desde su niñez. Y si se olvida esta enseñanza, llegará un tiempo en que la Biblia será olvidada, como lo hemos visto en el libro de los jueces. Nadie conocerá a Dios, nadie conocerá la palabra de Dios. Y es el manual para un cristiano la palabra de Dios, porque es la que nos lleva por la senda correcta. Es la que nos exhorta, es la que nos instruye. Dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No para hacer daño a otras personas, o para ver qué provecho saco para mí, sino para toda buena obra. Así que tenemos que enseñar la Biblia, la palabra de Dios a nuestros hijos. Porque usted recuerde que cuando era niño, le queda algo que le ha marcado en su vida, sea bueno o malo, ¿verdad? Tiene esos recuerdos de su niñez. Y yo recuerdo cuando era pequeño, nos enseñaban una canción ahí los hermanitos, que dice: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios. Y eso lo cantábamos todos los niños, ¿no? Tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. Nos imaginamos la altura, el abajo, la anchura, pero sobrepasa todo eso el amor de Dios. Y eso nos queda, ¿no? Y nos quedan muchas cosas en nuestra mente de nuestra niñez. Y ahora de los versículos 11 al 14 nos dice que pusieron muchos trabajos duros. Los egipcios los obligaron con violencia a los hijos de Israel. Los obligaron a servirles, los humillaron e hicieron que sus vidas fueran extremadamente amargas, imponiéndoles duros trabajos, imponiéndoles muchas cosas que para un ser humano pues sería imposible imaginarse, ¿no? Muchas cargas sobre ellos. Dios había dicho a Abraham que Israel pasaría un tiempo de privaciones en Egipto, como lo vimos en Génesis capítulo 15, versículo 13, ¿verdad?
En este versículo había 3 predicciones que hacía Dios. Dice, y aquí en Egipto, en el pueblo de Israel, se habían cumplido. La primera era que serían extranjeros, eran israelitas, no eran egipcios, recuerde eso. Serían esclavos, no los dejaban salir, no tenían libertad para tomar sus propias decisiones. Y serían oprimidos en gran manera. Trabajos muy forzados, muy forzosos, ¿no? No tenían tiempo para nada. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Dios los bendecía. Dios cuidaba de ellos. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Mientras más los castigaban, mientras más los oprimían, dice que Dios los bendecía y se multiplicaban más. Y se confirma el pacto: haré de ti una gran nación. Y en los versículos 15 y 16, ¿qué hace el rey? El rey habla con las parteras de las mujeres hebreas. Satanás utiliza nuevamente otra arma para atacar al pueblo de Israel, ¿no? Utilizando al rey de Egipto. Y habla con estas mujeres hebreas con Cifra. Cifra significa belleza, y con Púa. Púa significa esplendor. Cualidades que caracterizan a las mujeres egipcias. Este fue otro intento, como les digo, de Satanás de destruir la línea de descendencia, la cual nos conduciría hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia el Salvador. Y todo esto se registra, todas estas artimañas de Satanás, todas estas maneras de destruir esa línea de descendencia, se registra a través de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Muchos han intentado destruir al pueblo judío. Muchos han intentado destruir lo que es la palabra de Dios. Pero Dios está cuidando de todo eso. Cuida de su palabra, cuida de su pueblo. Amado hermano, es impresionante ver cómo Dios obra en cada uno de nosotros. Y han tenido lugar en la historia de la humanidad todos estos ataques de Satanás contra el pueblo de Dios. En medio de este ataque, Dios intervino. ¿Cómo intervino a través en medio de este ataque, en medio de este nuevo ataque? A través del heroísmo de estas dos mujeres. Y aquí tiene que tomar en cuenta, amado hermano, querido amigo, que estas dos mujeres eran egipcias. Y estaban al frente de todos los nacimientos de los niños, tanto egipcios como hebreos. Aquellas heroicas mujeres egipcias tuvieron que elegir entre obedecer a Faraón o obedecer a Dios. Amados hermanos, Dios por su amor y su gracia puede librarnos de cualquier esclavitud, de cualquier clase de esclavitud, de cualquier forma de opresión. Solo tenemos que acercarnos. Usted mira, pero ahora no hay esclavos, pues. ¿De qué esclavitud nos va a sacar? De la esclavitud del pecado, de la esclavitud del alcoholismo, de la esclavitud de la drogadicción, de la esclavitud de la pornografía, de la esclavitud del adulterio, de la esclavitud de la fornicación. Todo lo que va en contra de Dios nos hace esclavos. Pero tenemos que ser conscientes, cada uno de nosotros, de cómo se acercó el Señor a nosotros, cómo Él vino a buscarnos a nosotros
y cómo nosotros estábamos dispuestos a tener ese encuentro con el Señor. ¿No? Cuando Dios envió a su único Hijo a morir en una cruz por cada uno de nosotros, Él nos vino a buscar. Él vino de allá, dejó toda su gloria, todo su esplendor y vino aquí a la tierra. Versículo 11 de Juan, capítulo 1, versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero el 12 es la esperanza que tenemos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesucristo no murió y se quedó ahí en la tumba, ni en esa cruz, sino que resucitó y venció a la muerte. Y nosotros también podemos participar de esa victoria, si le dejamos que Él gobierne nuestras vidas. Que Dios les bendiga, amados hermanos, queridos amigos.